Saludamos pues a las personas que nos están siguiendo por los medios electrónicos de comunicación a través de Facebook y otros medios, del canal que tiene nuestro querido amigo y hermano Odali. Tengo fe, que se llama, ¿verdad? Amén. Excelente. Vámonos al capítulo 5 de Marcos, versículo del 21 en adelante. Y dice la palabra así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y la seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto o el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje, primeramente está en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió en los años 70. Luego en los años 80 se escribe Lucas y Mateo, y en los años 100 se escribe el Evangelio de Juan. Entonces Mateo y Lucas toman informaciones de Marcos, que fue el primero. Toman informaciones de Marcos, también pues toman fuente de la fuente Q, que eran unos dichos de Jesús que andaban, y también cada uno, Mateo y Lucas, tomaron fuentes propias e hicieron sus evangelios. Aquí hay algo que nos llama la atención. ¿Cuántos años tenía la mujer con el flujo de sangre? 12. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Hay una conexión en el 12 que tiene su importancia y su interpretación gemátrica, que no voy a entrar en esos datos, pero hay una conexión en 12 que aparecen acá. Esta mujer dice que tenía 12 años con flujo de sangre. Quizá doctor Dalvi, quizá doctor Odali tendría alguna miomatosis uterina, me imagino yo. Pero no, porque no creo que sea un problema de hematológico de otra naturaleza. Es decir, no me imagino que sería alguna miomatosis uterina, porque el sangrado solamente era a doctora Paola también. Era transvaginal, porque si hubiera habido algún problema de displasia sanguínea, quizá hubiera habido también hematuria, sangrado por la nariz y por otra parte, pero si solamente era por el útero, me imagino a los médicos que están aquí, doctora Paola, doctor Odali, doctor Darby, que sería alguna miomatosis uterina, que no había forma de hacer una histerectomía en ese tiempo. Pues entonces está con ese flujo de sangre. Un problema tremendo, hermano Ricardo, porque en esa época cualquier tipo de flujo
que perdiera un ser humano, sea flujo sanguíneo en el caso de las mujeres, orina o flujo seminal que cayera en tierra, esa persona era declarada inmunda. Claro, era una forma médica, vamos a llamarla ahora médica, que tenían para no transmitir enfermedades a otros. O sea, al decir que estaban inmundos, tenían que estar ¿dónde? Apartados. Por eso incluso los leprosos tenían que decir a distancia inmundo, inmundo, para que le pasaran lejos. Porque, o los tuberculosos, porque entendían que se podía transmitir la enfermedad. Ahora nosotros usamos mascarilla, estamos más cerca, pero en ese entonces estas personas con este tipo de problemas tenían que estar a cierta distancia fuera de los demás. Entonces esta mujer era inmunda, tenía la menstruación. Entonces el que la tocaba a ella quedaba inmundo hasta la noche. Eso quiere decir todavía que más se alejaban de ella para estar junto con ella. Ahora bien, ella dice, ve este personaje, ella ya sabía por historia del pueblo judío que cuando el Mesías viniera, el Mesías se le podía tocar y el Mesías no iba a quedar inmundo. Entonces, esta mujer se arriesga, porque dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. La palabra sanidad y salvación en la Biblia es el mismo término. Por eso dice, quedará sana y será salvo. Y ustedes verán que hay como una mezcla a veces en los términos en la Biblia entre sano y salvo, porque en la mentalidad hebrea, sanar y salvar era lo mismo. El término de salvación que tenemos ahora es un término de Pablo para acá, pero de Jesús para allá, la salvación se obtenía pues ayudando a la viuda, ayudando al desamparado, creyendo fielmente en Jehová, etcétera, etcétera. Después fue que apareció la fe así como sin obra, como ese. No voy a hablar de este tema, es un poquito delicado, pero amén. Entonces, dice, si tan solo, hermano Seferino, tocar el borde de su manto, seré sana. Ya iba con esa fe. Y él dice, yo me voy a arriesgar, porque este hombre, aunque yo lo toque, no se va a convertir en inmundo, porque ese yo estoy seguro, ya por fe, que es el Mesías. Entonces esta mujer, entre la gran multitud que hay, arriesga su vida y se mete entre la gran cantidad de gente, doctor Barvis. Entonces, ¿qué pasó? Que ella toca el borde del manto de Jesús, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y dicen los discípulos, maestro, pero tanta gente que hay, ¿cómo sabemos nosotros quién te tocó? Y dice, porque poder ha salido de mí. Entonces esta mujer se la arriesgó, repito, porque al tocar a todo el que pasó cerca de ella hasta llegar al manto de Jesús, ¿qué pasó con esa gente que ella tocó? A Pedro, a Juan, etcétera, se convirtieron inmundos. Entonces estaban inmundos hasta la noche. Es decir, tenían entonces que apartarse. Entonces, pero ¿qué pasa? Que esta mujer, al estar inmunda y tocar otro, la ley que planteaba, ¿qué le tocaba a ella de recompensa? La muerte. O sea, que esta mujer se arriesgó, o sea, buscando su sanidad, se arriesgó a ser matada. Porque una mujer inmunda, meterse dentro de un grupo de gente y convertir en inmundo a los demás, ellos podían haber apedreado, hermana Betania. Sin embargo, ella se arriesgó. Hizo como Esther. Esther se arriesgó a ir a donde el rey, donde Hashverosh o Asuero, se arriesgó, independientemente de que lo fueran a matar o no, porque en ese entonces la cultura persa, el rey vivía solo en su habitación y mandaba a buscar a las mujeres cuando él quería. O sea que las mujeres no podían ir donde él, sino que él la mandaba a buscar cuando él quería. Y una mujer entrar sin que el rey no lo autorizara, estaba corriendo el riesgo de que fuera matada. Entonces Esther se arriesgó. Pues esta mujer también se arriesga a ser apedreada porque está sangrando y se mete dentro de la multitud. Ahora bien, ¿por qué ella insiste en esa fe tan poderosa de que si tan solo tocar el borde del manto? Para eso nosotros tenemos que irnos a tiempo y espacio
a los tiempos de Jesús para poder entender de qué se estaba hablando. Primero, ¿qué es lo que era el manto? El manto era el talit. El manto era el talit. En hebreo talit es el manto de oración, que de acuerdo al Levítico todos andaban con el manto de oración, y solamente si entraban en el baño a hacer alguna necesidad fisiológica dejaban el manto entonces colgado fuera. Así como hacíamos nosotros en Japón, como se hace en Japón, que si te va a entrar a una casa, se quita los zapatos y los deja en la entrada y tiene que entrar descalzo dentro del zapato de la casa. O cuando usted va a un templo, por ejemplo, usted va a un templo shintoísta, un templo budista, usted va a una mezquita musulmana, usted tiene que dejar los zapatos afuera. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué deben dejarlo? Por algo muy sencillo. Y en la Biblia está. ¿Qué le dice Yahvé a Moisés? Quítate lo calzado, porque el lugar que está pisando el santo es. Entonces, cuando ¿qué decía este otro personaje? Que lo que pisare con mi pie, ¿qué será? Será mío. Entonces, en la mentalidad hebrea, el yo pisar algo con mis zapatos, estoy declarando propiedad mía. Entonces, al yo quitarme el calzado es porque estoy en un lugar que no es mío. Por eso cuando se entra a un templo, que se entiende, o en este caso una mezquita, que donde más se ve, la pastora Elizabeth tuvo experiencia cuando estuvimos en Dubái, cuando estuvimos en Estambul, fuimos a la gran mezquita, la más grande que mezquita, a la mezquita azul, la mezquita Amé, la mezquita azul, tremenda, había que quitarse los calzados fuera, porque eso dice que es propiedad de Dios, en este caso de los musulmanes, de Alá. Claro, Alá y Yahvé, el mismo no, está hablando de Dios, son traducciones diferentes. Entonces, porque eso que está pisando no es propiedad tuya, sino que es propiedad de Dios. Y se quitaban los calzados. Pues entonces, volviendo a donde este personaje, ya ellos dejaban la túnica para no entrar en ella al baño. Ahora, ¿en qué consistía el talit o el manto de oración para poder entender este pasaje? No sé si alguien quiere tomarme el micrófono un momentito. Esto es el talit o el manto de oración. Está acá, está. Ok. Hermano Mera se encargará de pegarle. Esto es un manto de oración que tiene en el centro lo que le llaman un atará. Atará son unas bendiciones que están ahí, que uno la coloca. Muchos la colocan desde la cabeza, pero en la práctica ellos lo colocan en esta forma, prácticamente así. Y andaban con su manto de oración hacia todos los lugares. Ustedes ven los judíos que usan esa práctica todavía de andar con su manto. Ahora, pero andan con su manto por querer andar. No, tiene mucho significado este manto. Y por eso es que la mujer habla de si tan solo tocar el borde del manto. Este manto, este talit tiene 4 bordes. 1, 2, 3 y 4. 4 bordes, ¿verdad? Ahora, esos 4 bordes tienen su significado, que nosotros como cristianos no lo entendemos si no entendemos la cultura de que escribieron la Biblia. ¿Cuántas letras tiene el nombre de Jehová en el idioma original? 4 letras, ¿verdad? Yud, Hei, Vav, Hei, o sea, Y, H, W y H. 4 letras. Entonces, cada borde representa una letra del tetragramaton divino, es decir, una letra del nombre de Dios. Es decir, que si ella tocaba un borde, ¿qué estaba haciendo? Estaba tocando una letra de Dios. Y tocar a Dios, las cosas cambian completamente. Ella lo sabía, pero ella sabía que, bueno, y los judíos usan esto también porque la palabra talit en gematría son los valores numéricos de las palabras. En español no tenemos esa práctica, pero por ejemplo las letras romanas, por ejemplo en el idioma romano, latín, en el idioma griego y en el idioma hebreo sí se usa. Por ejemplo, las letras romanas, una vez, ¿cuánto es? 10. Una L, 50. Una X, 10. Una B, un palito, 1. Una C, 100. Una D, 500.
O sea, el que lee Romanos, ahí pongo 25, pongo X y una V, 25. Entonces, esos son los valores en las letras romanas. Pues en hebreo, cada letra tiene su número. Aleph, el A1, Bet, Gin, el Dalet, Hei, Vav. O sea, el alfabeto, cada una tiene su valor numérico. Entonces, la palabra talit vale 600. 600. Entonces, este nudo tiene, o sea, cada uno de los bordes tiene ¿cuántos nudos? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Y alrededor de cada uno de estos hay 8 flequitos de estos. 600 más 5, ¿cuántos son? 605 más 8, 613. Y en la mentalidad hebrea hay 613 mandamientos. Es decir, que cuando yo tengo esto puesto, estoy cubierto con los 613 mandamientos que yo debo cumplir de Dios. Claro, ninguno podemos cumplir los 613 mandamientos, porque dentro de esos 613 mandamientos hay mandamientos que son para mujeres y otros que son para hombres. Pero está bien, entonces no vamos a complicar en esa parte. Por lo tanto, al estar con el manto de oración, estamos cubiertos con todos los mandamientos de Dios. Ya dijimos que un borde representa cada uno una letra de las 4 letras de Dios en hebreo. El tetragramaton divino, la Yud, Hei, Vav, Hei, o sea, la Y, H, W y H. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos nudos tiene cada una de estas? 5. 5 nudos. ¿Y qué quiere decir eso? Los 5 libros ¿de quién? De Moisés. El Pentateuco, ¿verdad? Entonces ella sabía que si tocaba los 5 libros de Moisés, algo tenía que pasar en ella. Algo nuevo tenía que pasar. O sea, ella sabe que tocar una letra de Dios es tocar a Dios. Y el que toca a Dios, algo nuevo no tiene que pasar. Ahora también ella sabía que nosotros no sabemos, porque no tuvimos la mentalidad hebrea, que tiene 5 nudos y que esos 5 nudos representan los 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Usted, pastora, ella sabía que tocando eso, está tocando los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco, o la Torá, como le llaman en el punto hebreo. Ahora, ¿qué pasa? Entre el primer nudo y el segundo, esta parte negra, hay 7 vueltas. 7 vueltas. Tendríamos que ir apuntando una a una, no hay tiempo para eso, pero hay 7 vueltas. Y entre el segundo nudo y el tercero hay 8. Entre el tercero y el cuarto hay 11. Y entre el cuarto y el quinto hay 13. Vamos a usar un china matemática ahora. 7 y 8 son 15. 15 y 11 26. Entonces 26 es el número de Dios. O sea, Yahvé o Jehová, si lo sumamos en hebreo da 26. Entonces ella sabía que si tocaba el borde, estaba tocando también otra vez el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Ella sabía eso y por fe lo sabía. Ahora, ¿cuánto? 26. Dije que del cuarto al quinto hay ¿cuánto? 13. 26 y 13, ¿cuántos son? 39. Y ella sabía que 39, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Que era toda la Biblia que existía hasta ese entonces. Porque el Nuevo Testamento empieza ya del siglo II, siglo III, por allá. O sea que todo lo que en los tiempos de Jesús y en el tiempo de Pablo existía era solamente la Torá, o el Tanaj, o el Antiguo Testamento, o Biblia hebrea. Si ella sabía que tocar ahí, ¿qué estaba tocando también? Estaba tocando la palabra de Dios. Amén. Entonces, dadas todas estas circunstancias, ella estaba firmemente determinada a tocar el borde, no quería tocar otra parte, el borde del manto, porque sabía que algo nuevo iba a pasar, algo a su favor iba a pasar, porque si tocaba el nombre de Dios, si tocaba la Biblia, si tocaba los 5 libros de Moisés, Dios no se iba a quedar igual. El que toca a Dios
algo tiene que pasar cuando usted lo toca con fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este manto también tenía otro significado, y es que cuando usted hace así, se ve como que son alas. Como que son alas. Entonces, si usted va al Salmo 91, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, estarás seguro. Es decir, que esto también es ala, la palabra canaf en hebreo. Estar bajo esto, estamos bajo la cobertura de Dios. No voy a explicar el porqué, lo de las alas y eso, de dónde viene en el hebreo la influencia persa. No voy a entrar en esos detalles, no me importa ahora. Pero tener el talit, el manto de oración, está diciendo que usted está bajo las alas del Todopoderoso. Amén. Miren todos los significados que estamos sacando de esto, para poder entender y a poder aterrizar, hermanos, del tren, por qué esta mujer insistió mucho en querer tocar el borde del manto. También este manto le llaman casa o habitación o carpa, porque recuerden que en el desierto, ¿dónde se reunía el pueblo de Dios? En el tabernáculo, ¿verdad? Que era una carpa. Ellos empezaron a crecer y a crecer, y no cabían dentro de la carpa. Entonces decidieron que esto fuera una carpa o una habitación. Claro, el manto que ellos usaban es más grande. Entonces, cuando ellos querían orar, se colocaban, como dije el día pasado, debajo de la higuera, y se cubrían completamente con el manto y oraban ahí. Entonces, este manto le llamaban habitación, o le llaman también carpa. Es decir, que cuando en la palabra dice, cuando tú entras a tu habitación, está hablando cuando ellos se cubrían con el talit para orar. O sea, nosotros lo entendemos porque yo estoy en mi casa y entré al aposento. Bueno, no existía el aposento cuando eso, pues yo vivía en carpa, y las carpas no estaban divididas en baño, en esto y lo otro, era todo un lugar. No había ni siquiera puerta, arco a la puerta ni nada. Por eso ven que el ángel de la muerte pone en los dinteles, pero no de la puerta, porque no había puerta. Pero no voy a entrar en esos detalles, hay otro estudio bíblico. Entonces, ya ustedes ven, esto significa alas, significa habitación. Por eso Pablo, y nosotros dijimos que Pablo era carpintero, porque Pablo dice que era ¿qué? Fabricador de carpa, era fabricador de talit. Porque para poder hacer este talit hay que tomar en cuenta todos estos datos que yo le estoy mencionando. O sea, que un cualquiera que no conocía la palabra de Dios no podía hacerlo. Por lo tanto, Pablo no era carpintero que hacía casa de campaña, sino que era un experto fabricando, como todo un gran rabino, cuando toda la palabra, fabricando que el manto de oración. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué la importancia del manto? ¿Por qué esta mujer insistía en tocar uno de los bordes del manto? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que ¿cuántos años tenía la mujer con el flor de sangre? 12. Ahora resulta que quien había venido era Jairo, que dice que era un principal de la sinagoga, es decir, era un alto funcionario de la sinagoga. Recuerden que los lugares donde se reúnen los creyentes tienen diferentes nombres dependiendo de la fe que tenga cada quien. Si usted es judío, ¿dónde se reúnen los judíos? En sinagoga. Si usted es musulmán, ¿cómo se llama el lugar de los musulmanes donde se reúnen? Mezquita. Y si usted es evangélico, ¿dónde se reúne? Iglesia. Entonces, iglesia, mezquita y sinagoga. Entonces, dicen que Jairo era principal de ¿dónde? De la sinagoga. O sea, un lugar de adoración judío. O sería un pastor, o sería presidente de alguna sociedad, algo era. Tenía un problema que su hija dice que había muerto. Entonces, ¿qué pasa? Ha muerto su hija. La vienen a buscar, pero ahora había sido parado. Y resulta que todo lo que andan con Jesús, ¿qué había pasado? Estaban entonces inmundos.
¿Quién no quedó inmundo con el toque de la mujer? Jesús. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Siguió con el flujo de sangre? No, esa es la palabra. ¿Quién me ha tocado? Ah, porque poder ha salido de mí. Porque esto tiene poder. No, es un símbolo, una representación. Poder tenía el que tenía el talit, que era Jesús. Porque a veces nosotros idolatramos la Biblia, y la Biblia es un libro lleno de papel. Eso. No es como hay gente que anda en cuella para topar y la abren en el Salmo 91 entendiendo que le va a proteger. La Biblia es un papel. Ahora, lo que tiene la Biblia es palabra de Dios. El que usted cumple, entonces sí usted está realmente acorde con lo que dice el Señor. Amén. Llega rumbo a donde Jairo. Dice, pero maestro, ¿para qué tú vienes para casa? Y ya hace tiempo que la muchachita se fue, se murió. Y él dice, no, ella duerme. Realmente estaba muerta. Lo que pasa es que en la mentalidad hebrea, recuerden un día que yo hablé de eso, existen los eufemismos, que para la gente de fe se usan palabras suaves. No sé si se murió, si no ha pasado una mejor vida a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasó? Que murió. Pero como que para el cristiano decir morir no, o dicen él duerme, que ahora José fue a dormir con sus padres. ¿Qué está diciendo? Que ahora José lo llevaron a las tumbas donde están sus papás, donde está Jacob, donde están los otros. Eso es dormir. Él dice ella duerme, pero es una forma, doctor Oda dice que se murió. Entonces, ¿qué pasa? En la cultura hebrea, cuando alguien estaba enfermo, lo cubrían con el talit, con el manto de oración. Porque si viendo la simbología que hemos dicho, que el borde representa una de las 4 letras de Dios, y si están las 4 letras, si hay 4 bordes, significa que Dios está representado. ¿Verdad? Si ya dijimos que los 5 nudos representan los 5 libros de Moisés, está representando la Biblia. Si dije que hay 39 nudos en este grupo y que había 39 libros, entonces también representaba la palabra. Entonces, todo ese poder de este manto de oración, cuando alguien estaba enfermo, ¿qué hacían? Cubrían, o sea, en vez de poner una sábana común y corriente, hermana Sara, lo cubrían con el talit. Porque Dios es de muerto o de vivo. De vivo. Dios es vida. Entonces, cubrían al enfermo con esto para, por fe, pastora Maribel, determinar que está sano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien ya se moría, ¿qué hacían ellos? Que como tenían esto puesto, le cortaban uno de los 4 bordes para decir que ya Dios no está ahí, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Esa era una costumbre de cortarle un borde del manto. ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos bien? Ok. Y busquen un pasaje. ¿Qué pasó una vez sobre el borde de un manto? Que había un rey que tenía dolores de barriga y entró a un redil de oveja, una cueva, un redil de oveja, y se quedó ahí concentrado. Dice la Biblia, cubriendo sus pies. Pero ya hemos dicho que cubrir sus pies es un eufemismo o un hebraísmo, decir que estaba haciendo ¿qué? Estaba en el baño así, bañándose. No. Haciendo sus necesidades, ¿verdad? Un lo más seguro. O sea, que cuando dice cubrir sus pies, estaba defecando o descargando los intestinos. Entonces, por usted ve que Saúl está concentrado en lo de diarrea, no sé, estreñimiento, no sé, pero una de las dos cosas era. Y que entonces David, que está en la misma cueva, ¿qué hace David? Como Saúl no está en eso, pasó y le corta el borde del manto. Y después, ¿qué pasa con David? Que David se siente, caramba, arrepentido, Dios mío, he atentado contra el siervo de Dios. ¿Pero por qué? Porque él entendía que cortar el borde de un manto, ¿qué estaba decretando? Que estaba muerto. O sea, que proféticamente, cuando David corta el borde del manto de Saúl, está decretando muerte. Pero ¿cuántas muertes decretó David con
con el cortar el borde de su manto. ¿Cuántas muertes? 2 muertes en Saúl. La muerte espiritual y la muerte física. Por eso David se arrepintió, caramba, mira, he atentado, Dios mío, contra el ungido de Yahvé. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue la primera muerte de Saúl? Cuando Saúl sabía que se iba a enfrentar a los filisteos. Y a los filisteos, el único que pudo de vencer a los filisteos varias veces fue David, porque se cree, y no voy a entrar en eso, eso es ciencia bíblica, que David era filisteo, pero no voy a entrar en eso. ¿Qué hizo Saúl? Empezó a buscar que Yahvé le hablara a ver cómo iba a enfrentar a los filisteos. La forma de cómo ellos consultaban a Jehová, ¿cómo era? Porque ahora los evangélicos critican ese tipo de prácticas, pero eso se hacía, era normal. Consultaban a los profetas. Cuando los profetas no hablaban, el sumo sacerdote tenía en el pectoral el Umim y el Tumim. Umim y Tumim. Y eran como unos dados que dependiendo cómo lo tiraran, dependiendo de cómo cayera, sabían si yo estaba contestando o no. Eso lo hizo. O sea, ahora no, ahora eso es como que eso es cacería y cosas, pero eso es bíblico. O cuando van a reemplazar a Judas, ¿qué es lo que hacen? Tiran una moneda. Entonces, por eso el azar en la Biblia está. Nosotros somos demasiado dogmáticos. Cuando a veces en una iglesia van a hacer una rifa para algo, no, eso no tiene nada, eso es bíblico. Eso es bíblico, pero la Biblia hay 2 partes donde se hace al azar. Lo único que nosotros somos tan santos, tan que no recordamos que en la Biblia hay prácticas así, hermano. Estoy hablando así fuertemente a ustedes, a los que están por las redes. El que no entienda eso, que lo busque. Que busque a ver si el Umim y el Tumim era una forma de consultar a Dios, y que busquen a ver cómo fue que cogieron al sustituto de Judas y no fue lanzando una moneda al aire. No fue que Jehová me dijo que fulano, no, tiraron una moneda al aire. Ok, entonces, ¿qué pasa? Como a Saúl ni el profeta le habla, ni tampoco dice que ni con el Umim ni el Tumim, ¿qué hizo Saúl? ¿Para dónde cogió Saúl? A una hechicera, para la divina de Endor. O sea, porque ya Jehová, que pasaba, no estaba con él. Entonces ya estaba espiritualmente, ¿cómo estaba Saúl? Muerto. Y después cuando llegaron los filisteos, ¿qué pasó con Saúl? Lo mataron. Es decir, que cortarle el borde del manto a Saúl, cuando Saúl estaba haciendo pupú, David estaba decretando la muerte de Saúl. Por eso David se sintió después como arrepentido de lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Como esta niña, y ya el predicador llegó, ¿verdad? Pero lo que el predicador caliente el brazo, pues tú es que está en juego de pelota, el pitcher tiene que durar 10 minutos tirando el borde, porque él calienta el brazo. Seguimos con el tema. La niña, cuando muere, ¿qué le hacen entonces? Le cortan el borde del manto, pero la niña no ha muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, Talita cumi. A ti te digo, levanta. Talit, oiga, talit acumi. Nosotros nos gustamos todos, dijimos talit acumi. Cuando digo talit acumi, la primera palabra talit, ¿qué dije yo que era talit? Entonces, cuando se dice en arameo, no en hebreo, en arameo, que son idiomas como el español y el portugués, que se parecen mucho. Cuando dice talit cumi, está diciendo a la jovencita. Digo la jovencita porque en arameo taliata y talita son diferentes. Talita es la joven de 12 años. Taliata es menor de 12 años. Entonces eso confirma que la niña tenía ¿cuántos años? 12, pues dice talita cumi. Talit acumi. Mira, jovencita que tiene el talit, levántate. Tú que tienes el talit, levántate. Y entonces en ese momento sabemos que se levantó. ¿Entró la multitud con Jesús? No. Entraron sus padres y los 3 del núcleo principal de Jesús. Esto yo quiero también recomendar a ustedes. Cuando ustedes vayan a hacer una liberación, cuando ustedes vayan a hacer algo, no me entren a toda la congregación, sino entre a la gente de oración, a la gente de santidad, para que no haya interferencia del enemigo. Así como él solamente tomó 3, y lógicamente a los padres, porque era una niña menor de edad,
entonces la unción mueve mejor. Si viene un endemoniado aquí, el primer paso es que el pastor y los líderes sean los que estén orando por el que esté ahí. El que no tenga una madurez espiritual, ¿qué le puede pasar? Que el demonio le transfiera para allá, y hay un juego, se pase para allá y al rato vuelva para acá, y entonces el demonio esté relajando con ellos, jugando con ellos. Por lo tanto, el que no tenga madurez espiritual no debe entrar en una sesión de liberación, sino que Jesús en este caso, él y los tres más cercanos de él fueron los que entraron a la habitación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero sintetizar en que la mujer del flujo de sangre tenía ¿cuántos años? 12 con el flujo. Y la niña a la que iba Jesús tenía ¿cuántos años? ¿No de Jairo? 12. Hay una conexión con el 12 que se le explicaré después. Decía él por qué insistía en tocar el borde del manto, ¿recuerda? ¿Por qué? Le decía porque el manto tiene 4 bordes y cada borde representa una de las 4 letras del tetragramaton divino. Y ella decía, si toco un borde, estoy tocando ¿qué? Una de las letras de Dios. Y si toco a Dios, algo tiene que pasarse feliz. Ella sabía que el borde tenía 5 nudos y que los 5 nudos representaban los 5 libros de Moisés, que eran muy seguidos en ese entonces. Ella decía, si toco el borde del manto, ¿qué está pasando, hermano Ricardo? Estoy tocando los 5 libros primero de la palabra de Dios. Ella sabía que entre el primero, segundo y tercer nudo había 26 vueltas, y que 26 es el número de Jehová. Sabía que tocar el borde estaba tocando el número del nombre de quién, de Yahvé, y el que toca a Yahvé tiene que esto nos va a reflejar, va a ser un acto de simbolismo de que Dios lo va a liberar y que poder va a salir de nosotros como pastores a través del Espíritu de Dios que está en nosotros para que ustedes sean santos. No los pastores, sino el Espíritu del Santo, Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, el número que usted quiera decirle, que del Espíritu Santo está con nosotros. Si alguien quiere tocar el borde, simbólicamente va a ver sanidad, va a